Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 26. Al cerrarse el muro de piedra verde, Tony se subió las gafas y lo examinó con atención. Una vez que las piedras se sellaron por completo, no quedó ni una sola marca. Era como si nada hubiera pasado. Stephen estaba de pie junto a él, con las manos entrelazadas a la espalda, observando en silencio. Cuando Tony finalmente se dio la vuelta, Stephen preguntó con calma: ¿Has visto suficiente? Sí, lo he visto. Entonces vámonos. Stephen no ofreció nada más, simplemente giró sobre sus talones. Tony se apresuró a seguirlo. Mientras caminaban por el campo de entrenamiento de Camartag, Tony miró a su alrededor con curiosidad, igual que Stephen en su primera visita. Eran casi las 7, y muchos aprendices ya estaban despiertos preparándose para la práctica. Algunos fueron a la armería a recoger sus argollas o artefactos similares a bastones, mientras que otros se reunieron en el patio de entrenamiento para entrenar juntos. Al ver esto, Tony preguntó intrigado: ¿Los brujos no se entrenan meditando? Stephen siguió caminando sin girar la cabeza. ¿Dónde escuchaste eso? de novelas de fantasía. Tony no sintió la más mínima vergüenza. Aunque su pregunta sonara infantil, la formuló abiertamente. La respuesta fue igual de simple, pero eso no importaba. Lo importante era que Tony estaba descubriendo una visión del mundo completamente nueva. Pero Stephen no le respondió directamente. En cambio, dijo con calma: cuando llegué aquí, también me gustaba preguntar sobre todo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no servía de mucho. Aquí, el talento y el esfuerzo hablan por sí solos. Solo aquellos que muestran respeto, tienen algo de talento y trabajan duro en la magia, se ganan el respeto de los demás. Tony asintió con naturalidad. Lo entendía perfectamente. Las preguntas que hacía, con un tono infantil, eran deliberadas. Solo una forma de aprender más sobre cosas que aún desconocía. Como Stephen había dicho que esas respuestas llegarían con el tiempo, Tony no vio motivo para insistir. Stephen lo condujo al salón principal de Camartag. Won acababa de levantarse y también llegó allí. Al ver que Stephen traía a un forastero, asintió respetuosamente antes de continuar con sus asuntos. En la línea temporal original, los Vengadores y Stephen se conocían. Pero bajo la influencia de Lorien, Stephen nunca los conoció ni participó en ninguno de sus asuntos. Salvo un rastro de su antiguo humor, su comportamiento se asemejaba al del anciano. Entonces, cuando Tony notó cuánto respeto demostraban hacia Stephen quienes lo rodeaban, preguntó: «Parece que realmente te respetan». Stephen se detuvo en el pasillo y se dio la vuelta. «¿No te dijo Lorien cómo es el hechicero supremo, Stephen?» Tony se quedó paralizado un instante antes de comprender. El hombre frente a él era el hechicero supremo, el mismo amigo que Lorien había mencionado. Oh, Tony se frotó la barbilla, observándolo con interés. No esperaba que el hechicero supremo fuera tan joven. Pensé que serías un hechicero mayor, incluso mayor que yo. Stephen meneó la cabeza. En cualquier ámbito, la edad por sí sola no importa. Solo cuando la edad viene acompañada de talento, significa algo. Lo que significaba que, al final, el talento era la clave. Sin talento, Tony no sería Iron Man. Sin talento, Stephen no sería el hechicero supremo. Eso era seguro. A menos que alguno de los dos dependiera de la mutación, y eso era pura suerte. Con la mutación equivocada, quizá ni siquiera siguieran siendo humanos. Con eso, terminó su conversación informal. Tony miró a su alrededor antes de volver a mirar a Stephen. Ayer le dije a Lorien que quería aprender magia. Me dijo que viniera aquí, buscara a alguien llamado Stephen y le diera su nombre. Supongo que esa persona eres tú. Ante esto, Stephen no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Negando levemente con la cabeza, respondió: «Sabía que vendrías a buscarme. Por el bien de Lorien, te transmitiré algo de magia. Pero nadie más te la enseñará. Tendrás que aprenderla tú mismo». Estudiar por su cuenta no era un problema. Si tenía los textos adecuados, Tony podía aprender cualquier cosa por sí mismo. Pero había algo que lo inquietaba. ¿Sabías que vendría? Al principio, Tony supuso que Stephen lo estaba esperando porque sabía que ya había llegado. Pero resultó que Stephen sabía de antemano que vendría. Y esas eran dos cosas muy diferentes. La primera era la retrospectiva. La segunda, la previsión. Precognición. Entonces, ¿cómo fue eso posible? Sencillo. Stephen llevaba la gema del tiempo, y con ella, presentía que alguien venía a por él. Un vistazo rápido le indicó quién era.
Claro, si hubiera sido Lorien quien lo buscó, Stephen no lo habría sabido de antemano. En ese caso, se habría dado cuenta solo después. Esa fue la diferencia en habilidad. Esa es la maravilla de la magia. Stephen evitó deliberadamente el tema de las piedras del infinito. Te conozco, Tony Stark. Superhéroe. Iron Man. Solo, retirado por ahora. Por el bien de Lorien, mientras estudies magia en Camartag y obtengas la habilidad de entrar y salir por tu cuenta, podrás ir y venir libremente. Pero una vez que uses los tomos de Camartag para desarrollar magia, serás considerado un hechicero de Camartag. A partir de entonces, tus intereses estarán ligados a los de Camartag. Espero que lo entiendas. Entonces, ¿aún quieres dedicarte a la magia? El significado de Stephen era simple. Una vez que subes a este barco, eres uno de nosotros. Lo bueno, todos lo comparten. Lo malo, todos lo soportan. Por el bien de Lorien, Tony podría disfrutar de privilegios que los aprendices comunes no tenían, como acceso anticipado a la biblioteca y la posibilidad de entrar y salir con antelación. Pero la condición era que Tony también se convirtiera en hechicero de Camartag. Si sus contribuciones eran lo suficientemente importantes, incluso podría ascender a gran hechicero, solo superado por el hechicero supremo. Pero por mucho que llegara, una vez que se unía, se comprometía. Stephen lo dejó claro. A diferencia de Stephen, quien no tenía opción al principio, Tony aún tenía una vida mejor esperándolo en el mundo real. Lo que significaba que sí tenía una opción. Dependía de él. Sin embargo, lo que Stephen no esperaba era que Tony solo hiciera una pregunta. Si Lorien necesitara ayuda, iría sin dudarlo. Eso era obvio. Ya fuera como hechicero supremo o simplemente como amigo de Lorien, Stephen asintió con firmeza. Por supuesto. Entonces estoy dentro. Stephen parpadeó y de repente sonrió. Lo entendió al instante. Otro, atraído por el encanto de Lorien. Si no, ¿por qué usar esa pregunta como factor decisivo? Stephen se dio cuenta de que Tony no estaba seguro del futuro del santuario ni de lo que su incorporación podría significar para él personalmente. Así que, en lugar de eso, fue directo a la cima y preguntó sobre la relación de Stephen con Lorien. Si ese vínculo era sólido, Tony decidió que los hechiceros tenían un futuro en el que valía la pena invertir. Era como ver la brujería como un legado. El legado era Camartag. Su representante era Stephen. ¿Cómo calculó Tony el potencial y el valor de las acciones? Descubrió que el representante tenía un fuerte vínculo con Lorien. Era información privilegiada. Si Warren Buffett respaldaba estas acciones, ¿por qué Tony no las compraría? Todo dentro. Creo que debería unirme. Tony extendió su mano. Pero Stephen solo sonrió. Entonces deberías hacer una reverencia ante mí, no estrecharme la mano. Tony. Maldita sea, acababa de degradarse. Tras convertirse en hechicero, tendría que inclinarse ante el hechicero supremo. Tos, tos. Tony miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Al ver que no había moros en la costa, hizo una rápida reverencia antes de enderezarse. Bueno. Al verlo volver a la normalidad, la sonrisa de Stephen se ensanchó. Levantó una mano, conjurando un espejo. Dentro, el arco de Tony sonaba en un bucle, mientras Stephen observaba, visiblemente encantado. Bien, puedes ir a buscar a Wong. Él te enseñará los fundamentos del entrenamiento de un hechicero. Tony. Oh, hijo de puta. Esa maldición era la mejor manera de capturar el estado mental actual de Tony. Ahora lo entendía. La arrogancia de Stephen era solo una fachada. Frente a sus amigos, era un bromista de pies a cabeza. Él solo quería tener influencia sobre Tony desde el principio. Tony, por otro lado, sentía que había elegido a la persona equivocada en quien confiar. El hechicero supremo, jugándole una mala pasada. Señaló a Stephen con un dedo, exasperado. Stephen simplemente juntó sus manos detrás de su espalda y levantó la barbilla. Tony se giró para irse, en dirección a Wong. Pero justo antes de llegar a la puerta del salón, se giró y volvió a señalar a Stephen. Stephen no se había movido. Todavía tenía las manos detrás de la espalda y la barbilla levantada. Solo después de que Tony desapareció, Stephen finalmente asintió con satisfacción. En realidad, entendía algo. Lorien no tenía muchos amigos cercanos. Quizás solo él mismo, y ahora Tony. Pero cualquiera a quien Lorien considerara un verdadero amigo, era un sello distintivo. Alguien a quien valía la pena conocer. Fue una de las razones por las que Stephen creyó que Tony tenía futuro. Y, en realidad, esa creencia era correcta. Si Lorien estaba dispuesta a ser amiga de alguien, esa persona era sólida. Stephen y Tony lo eran. Banner también.
Y si contamos a las novias, Gwen y Wanda aún más. En cuanto a Ella, no contaba como novia. Para decirlo sin rodeos, ella era más bien una amante de la que ambas esposas principales eran conscientes. Sí, eso fue exactamente. En cuanto al futuro, Lorien no pensaba demasiado en él. Solo tenía metas. Vivía el presente, como cuando vio a Gwen por primera vez. Supo de inmediato que quería hacerla poner los ojos en blanco. Tos, tos. Lo mismo con Wanda. Esa mañana, a las 7:50, Lorien se despertó con calor. Al abrir los ojos, encontró a Ella demostrándole a Galacta exactamente cómo tragar. Lorien. ¿Ah, en serio? Él respiró profundamente, pero con Gwen y Wanda todavía aferradas a él, respiró profundamente y decidió dejarlo ir. Maldita sea, mientras la hermana mayor y la pequeña se lo pasarán bien tan temprano, ¿qué sentido tenía darle tantas vueltas? A él no le importaban los motivos ni las razones, solo el proceso y el resultado. Tras asegurarse de que cada uno solo tuviera un turno y no se excediera, Lorien volvió a echarse otra siesta. Esta vez, durmió hasta las 9:30. Para entonces, Wanda y Gwen también estaban a punto de despertar. Lorien se estiró perezosamente y, casi al mismo tiempo, Gwen abrió los ojos. Al ver a Lorien tan cerca, se presionó contra él felizmente, frotando su rostro contra el de él. Está bien, está bien. Después de un rato, Lorien apartó el rostro acariciador de Gwen. ¡Puaj! Ese movimiento despertó a Wanda. Abrió los ojos desenfocados, miró a Lorien y lo abrazó con más fuerza antes de volver a cerrar los ojos para dormitar. Entre semana, de lunes a viernes, Wanda no solía despertarse bien. Lorien solía mantenerla despierta hasta altas horas de la noche, y para cuando se levantaba sobre las 8:30, aún necesitaba otra hora y media de descanso. La mayoría de las mañanas, Wanda nunca sentía a Lorien a su lado al despertar. Solo los fines de semana a veces lo encontraba allí. A veces. Si la energía de Lorien se desbordaba y no tenía salida, se despertaba temprano y se escabullía en silencio para que Wanda pudiera dormir en paz. Lo que hacía que mañanas como esta, despertarse con él todavía a su lado, fueran algo raro y precioso. Tras otros 10 minutos de descanso, Lorien se incorporó, apartando la manta y dejando al descubierto una piel suave y clara. Pero no intentaba nada. Simplemente se levantaba de la cama. Son casi las 10. Levántate o se te pasará el día sin hacer nada. Gwen revisó su teléfono. Efectivamente, eran casi las 10. Inmediatamente salió de debajo de las sábanas para vestirse. Para entonces, Lorien ya había salido de la habitación. ¿Avaricioso? ¿De qué? Había tiempo de sobra por la noche. Si hubiera querido darse un capricho, podría haberlo hecho en cuanto Gwen despertó. No había prisa. Wanda, mientras tanto, se levantó lentamente y se vistió con su habitual gracia y tranquilidad. En cuanto a la ropa, ya fuera ponérsela o quitársela, Lorien siempre prefería el estilo pausado de Wanda. Una prenda a la vez, sin prisas, con movimientos fluidos y elegantes. Gwen, en cambio, era más como alguien que se levanta tarde para la escuela, con prisas, pero no del todo frenética. Casi tarde, pero no del todo. Porque si de verdad llegara tarde, probablemente se rendiría. Después de lavarse en el baño, Lorien salió y encontró a Galacta y Ella sentados con las piernas cruzadas sobre la alfombra, jugando. Ella, demasiado concentrada en sus controles, parpadeó a modo de saludo. Galacta, aún radiante de alegría tras compartir un tubo lleno de bocadillos con Ella, parecía aún más feliz. Incluso mientras jugaba, tenía una mano libre para saludar a Lorien. Señaló así a Gwen y luego se dirigió a la cocina para pedirle a Nora que preparara el almuerzo. Galacta lo notó señalando a Ella y susurró con preocupación. ¿No se enojará Lorien si me das bocadillos a escondidas como esos? Lo hará, asintió Ella con naturalidad. ¿Qué? Galacta se congeló. Pero no rompimos ninguna regla real, ¿verdad? Ella le guiñó un ojo. La última vez que Lorien se enojó, solo tuve el estómago hinchado un par de días. Ah, al oír eso, Galacta parpadeó con sus grandes ojos morados. Sinceramente, no sabía si eso era bueno o malo. Para ella, sin embargo, sonaba a algo bueno. ¿No significaba eso que podía comer hasta saciarse? Él palmeó el espacio frente a ella. No te preocupes, Galacta. Ya que dijiste que somos mejores amigos, compartimos bendiciones y dificultades juntos. Y tú eres mi mejor compañero. Claro que te ayudaré con algo tan pequeño. Galacta estaba tan conmovida que casi lloró. ¡Qué gran amiga! Estaba dispuesta a compartir con ella esos deliciosos bocadillos. Galacta le dio una palmadita en el pecho. De ahora en adelante, si consigo algo bueno, también lo compartiré contigo.
Bendiciones y dificultades juntas. No hay problema. Ella siguió jugando. Cuando Lorien terminó de pedir la comida, Gwen y Wanda también habían salido, vestidas y listas. En ese momento sonó el teléfono de Wanda, lo cual era inusual. Apenas tenía contactos guardados. Las probabilidades de que alguien la llamara eran escasas. Ella lo sacó y miró la pantalla. Es Natasha. Respondiendo y cambiando al altavoz, se escuchó inmediatamente una voz ligeramente ansiosa. Wanda, ¿tu magia funciona en el reino cuántico? ¿Reino cuántico? ¿Funciona la magia allí? Wanda pensó un momento. Ni siquiera sabía qué era el reino cuántico. Entonces miró a Lorien y le preguntó, Lorien, ¿qué es el reino cuántico? Frente a ella, Natasha casi se atragantó al oír eso. Pero al darse cuenta de que era Lorien a quien le preguntaban, dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Gwen levantó la mano. Sé lo que significa cuántico. Es cuando una cantidad física tiene la unidad indivisible más pequeña, y esa unidad se llama cuanto. En otras palabras, la más pequeña unidad indivisible del mundo microscópico. Pero el reino cuántico en sí no lo sé. Gwen tenía razón. Pero el problema era. Lorien estaba poniendo los platos en la mesa mientras hablaba. Desde la perspectiva de la física moderna, la explicación de Gwen es correcta, pero en ese momento, Wanda, Gwen y Natasha estaban escuchando atentamente por teléfono. Lorien continuó. Pero la existencia del reino cuántico no pertenece a la física. Ni siquiera pertenece a la ciencia. No intentes usar la ciencia que conoces para comprender el reino cuántico. No funcionará. Como dice el refrán, el fin de la ciencia es la teología. ¿No has oído la frase, en caso de duda, mecánica cuántica? Es como si, independientemente del problema al que te enfrentes, la mecánica cuántica siempre pudiera ser la solución. Esto, en sí mismo, refleja la incertidumbre y la rareza de la mecánica cuántica. Y más aún en el ámbito cuántico. Natasha, todavía al teléfono, sintió que sus nervios se disparaban. Entonces, ¿cómo detenemos la actividad del reino cuántico? ¿Puede la magia de Wanda apagarlo? Wanda se encogió de hombros. No tenía ni idea. Natasha, nunca lo he intentado y ni siquiera entiendo qué es el reino cuántico. Lorien rió suavemente. ¿Por qué no le preguntas a ese genio de mediana edad, Tony Stark? Ante esto, Natasha suspiró. El número que Tony nos dejó era el de su casa. Cuando llamé, contestó Pepper. Pero Pepper dijo que Tony no está. En el mejor de los casos, volverá en unos días. En el peor, en unos meses. ¿A dónde se fue? ¿A otro planeta? Oh, de repente Lorien recordó. Tony no salió del mundo. Fue a estudiar magia, decidido a convertirse en el próximo hechicero supremo. Y, sinceramente, fue culpa suya. En la línea temporal original, Tony nunca estudió magia. Pero Lorien quería verlo ejerciendo la hechicería. Además, la magia podía prolongar su vida. Entonces se lo recomendó. Y Tony, realmente intrigado, fue. Entonces Wanda se volvió hacia Natasha con curiosidad. ¿Qué pasó, Natasha? ¿Por qué estás tan desesperada por el reino cuántico? Lorien se preguntaba lo mismo. ¿No se suponía que el reino cuántico aparecería en Vengadores 4? ¿O Ant-Man 2? Avengers 3 ni siquiera había llegado todavía, y el reino cuántico ya estaba causando problemas. ¿Podría ser una anomalía en la línea de tiempo? ¿O el multiverso empezando a interferir? La voz de Natasha estaba tensa. Porque hay una camioneta estacionada en nuestra base, y Hank Pym, el Ant-Man original, nos dijo que el reino cuántico está dentro de ella. Y ahora mismo, todo está fuera de control. Su hija fue detenida y se desconoce su paradero. Nos pide ayuda. El mayor problema es que el reino cuántico se está expandiendo lentamente. Hank dijo que si no lo detenemos, seguirá creciendo sin límites. Lorien levantó las cejas ante eso. Esto realmente sonaba como la trama de Ant-Man y la avispa. ¿Pero por qué fue diferente? ¿Y por qué tan temprano? ¿Quién lo cambió? Liberó la fuerza Fénix para sentir la causa y el resultado. Estaba de alguna manera conectado con él, pero no por él directamente. Fue como el efecto mariposa. Una mariposa en la selva amazónica batiendo sus alas y finalmente causando una tormenta. Había una conexión con él, pero no fue obra suya. La causa más profunda fue que la propia línea de tiempo se volvió inestable. Tony se jubila anticipadamente para estudiar magia. El Darkhold de Westview fue tomado demasiado pronto. She-Hulk aparece antes de lo previsto. Capa tras capa de caos. Y debido a eso, las historias comenzaron a chocar y a girar aún más. Antes, la línea de tiempo aún podía corregirse por sí sola. Pero ahora, era obvio.
Esa capacidad de estabilización se estaba debilitando. Wanda miró a Lorien y preguntó, ¿vamos a comprobarlo? Después de todo, parecía bastante serio. Y no tenían mucho que hacer hoy, así que ¿por qué no echar un vistazo? Lorien miró a Gwen. Gwen asintió, con los ojos llenos de curiosidad. Vamos. Quiero ver cómo es realmente el reino cuántico. Buena idea. Lorien solo conocía el reino cuántico en teoría, pero nunca lo había visto realmente. De acuerdo, asintió Lorien. Terminemos de desayunar primero. HMM. Asintió Natasha por reflejo, y entonces se dio cuenta de lo que acababa de oír. Espera, ¿te acabas de levantar? ¿Qué más? Dijo Lorien mientras le daba un mordisco. No es que estemos trabajando horas extras todos los días. ¿Sabes lo que es ser agente, disponible 24/7, sin descanso? Uf. La llamada terminó. Wanda y Gwen se sentaron a comer. Después de todo, nada era más importante que la comida. Poco después de que los tres terminaron de desayunar y enviaron sus platos a la cocina para que Nora los lavara, Lorien aplaudió. Está bien, salgamos. Wanda, abre la puerta. Wanda asintió. Deslizó la mano y un portal carmesí se abrió directamente en el césped, fuera de la base de los Vengadores. Desde allí, Lorien ya podía ver a varias personas reunidas en el césped. Pasó, seguido por Wanda y Gwen. Gwen activó instintivamente su traje de batalla, aunque el estilo era diferente. Elegantes zapatillas azules con un diseño táctico en negro, blanco y rosa. Los tres entraron y el portal escarlata se cerró tras ellos. Todos los que estaban cerca notaron su llegada y los saludaron con un gesto de la cabeza. No muchos eran conocidos cercanos. Solo Natasha y Banner eran rostros conocidos. Entonces, después de un cortés asentimiento, Lorien se acercó a Banner, que estaba jugueteando con un instrumento mientras vigilaba la camioneta. Banner estaba escaneando el vehículo, tomando lecturas. Cuando vio a Lorien, finalmente levantó la vista. No hay retroalimentación de datos desde el interior de la camioneta. Todos los métodos de escaneo conocidos no pueden obtener nada en absoluto. Es como un agujero negro, completamente cerrado y sin que salga ninguna información. Banner se rascó la cabeza con el dispositivo, completamente perplejo. ¿Qué haces sin datos? ¿Solo adivinar? ¿En serio? En ese momento, Hank Pym se acercó corriendo, con expresión urgente. El reino cuántico no funciona correctamente. Nuestros activadores y desactivadores son completamente inútiles. Ni siquiera sabemos qué pasó exactamente. Pero ahora mismo el reino cuántico está en un estado de locura. La entrada se expande infinitamente. Si esto sigue así, la Tierra no durará mucho más. Excelente. Lorien comprendió inmediatamente una cosa. La Tierra estaba condenada. Otra vez. Y esta vez fue una crisis del reino cuántico. Si él no estaba presente, ¿cómo exactamente se suponía que terminaría esto? Natasha se unió a la conversación con voz tensa. No tenemos opciones. Todo lo que se acerca a la entrada es absorbido. Es como un agujero negro sin gravedad. Pero incluso sin consumir nada, sigue expandiéndose infinitamente. La curiosidad de Gwen se disparó. ¿Expansión infinita? ¿Significaba eso que eventualmente toda la Tierra sería arrastrada al reino cuántico? ¿Y entonces tal vez incluso todo el sistema solar? Eso fue increíble y aterrador. Espera. Si eso pasara, su hogar y el de Lorien desaparecerían. En este punto, Lorien comprendió plenamente la situación. La Tierra va a ser destruida de nuevo. Este planeta estaba constantemente al borde de la destrucción. Observó con los demás la entrada al reino cuántico que se formaba dentro de la camioneta. Para ser sinceros, no era muy grande. Aproximadamente del tamaño de un monitor de 27 a 34 pulgadas. Aproximadamente una pantalla 2K. Pero el problema era que realmente se estaba expandiendo. Lentamente, sí, pero infinitamente. Natasha agregó. Cuando apareció por primera vez, era tan grande como un teléfono. Y nada de lo que intentamos funcionó. Thor lo fulminó con un rayo y casi perdió su martillo en el proceso. Lorien se giró para mirar a Thor. Thor movió su martillo detrás de su espalda. No digas nada, por favor. Es muy vergonzoso. Loki, captando la mirada de Lorien, rápidamente ofreció un saludo respetuoso. Lorien se cruzó de brazos y asintió levemente. En cuanto a los demás, Ojo de Halcón estaba de pie, a lo lejos, sin hacer nada. Su postura gritaba: «No me metas en esto». ¿Qué tiene que ver la mecánica teórica conmigo, el comandante asistente? El resto no eran muy diferentes. ¿Qué tiene que ver la mecánica teórica conmigo, el hechicero?
¿Qué tiene que ver la mecánica teórica conmigo, el compañero? Bien, aparece un gran villano y todos están dispuestos a luchar por sus vidas. ¿Pero física y matemáticas? Lo siento. Si no lo sé, de verdad que no lo sé. Si es impresionante, de verdad que lo es. Y ahora mismo, las únicas cosas que podían afectar al reino cuántico no eran la magia ordinaria ni la ciencia regular. O bien eras como Tony, sacando de la nada un manipulador de realidad cuántica infinita. No eras un dios, capaz de reescribir la realidad misma, empuñando algo parecido a la gema de la realidad. Y no solo un poco de poder. Tendrías que ser extremadamente fuerte. Entonces Lorien giró la cabeza hacia Wanda y dijo: Wanda, intenta usar magia del caos para ver si puedes apagarlo. Solo concéntrate en cerrarlo. Lo mismo que cuando abriste una puerta de teletransportación. Wanda asintió. Se acercó a Lorien y levantó la mano. La energía escarlata se extendió al invocar magia del caos. Loki, observando desde cerca, se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Magia del caos? ¿No era esa una de las 3 energías antiguas del universo? ¿Entonces la mujer de mi cuñado es quien lo posee? El cuñado es increíble. El cuñado es invencible. Incluso conquistó a una mujer destinada a superar al mismísimo Odín. Si eso no es impresionante, ¿qué lo es? Thor, notando la expresión atónita de Loki, se inclinó más cerca y lo empujó con el codo. ¿Qué ocurre? Loki murmuró en voz baja. De ahora en adelante, no digas que soy el mejor hechicero de los 9 reinos. Thor frunció el ceño e inmediatamente respondió. ¿Cuándo dije yo eso? Loki. Mientras tanto, Wanda ya había envuelto la entrada del reino cuántico con su magia del caos. Desde su punto de vista, la puerta brumosa e ilusoria ahora parecía como si estuviera cubierta por un fino velo de seda carmesí. Pero Wanda pronto se topó con un problema. Miró a Lorien. Mi magia se absorbe en cuanto toca la entrada. ¿Cómo la modifico? Lorien levantó 2 dedos. 2 opciones. Primero, modifica directamente el espacio que has envuelto, alterando esencialmente el espacio del reino cuántico en sí. Segundo, modificar la realidad en el instante en que se absorbe, pero el tiempo debe ser exacto y se necesita un control absoluto. Wanda lo pensó y eligió el primer método. La segunda opción era demasiado arriesgada para un primer intento. Era su primera vez enfrentándose al reino cuántico, así que era más seguro optar por la primera. Ella comenzó a lanzar hechizos nuevamente, siguiendo las instrucciones de Lorien para remodelar el espacio envuelto en magia del caos. En un instante, toda el área estalló en una luz carmesí. La energía escarlata surgió del cuerpo de Wanda como seda fluida, precipitándose hacia afuera para torcer y remodelar la realidad misma. La explosión de poder fue abrumadora, como si el mundo de repente hubiera cambiado a un estilo completamente diferente. Gwen observó con asombro. Nunca había visto a Wanda desatar su magia con tanta intensidad. Era aterradoramente fuerte, e incluso sintió como si su propio cuerpo fuera arrastrado por ella, escapando de su control. Los demás a su alrededor estaban igualmente atónitos. Primero, todos eran "oh". Entonces, cuando Wanda estalló, las caras de todos se convirtieron en "oh" nuevamente. A lo lejos, Aukeye prácticamente se quedó con los ojos llenos de signos de interrogación. Solo estaba descansando por un segundo. ¿Qué diablos acaba de pasar? No muy lejos, Thor y Loki reflejaron la misma expresión de asombro, pasando de "oh" a en un instante. Thor le dio otro codazo a Loki. ¿Podrías con eso? ¿Cuánto de tu poder se compara? Loki pensó un momento y levantó un dedo, no en posición vertical, sino inclinado hacia un lado. Thor le lanzó una mirada y luego siguió observando el hechizo. ¿1%? Anda, hermano, ten más confianza. ¿Qué tal un 1,5? No. Quiero decir, ninguna en absoluto. Por otro lado, Wanda seguía vertiendo su poder en el hechizo. El espectáculo fue grandioso, pero rápidamente se dio cuenta de algo. Lorien, la entrada ha dejado de expandirse, pero no se está encogiendo. Banner comprobó las lecturas y asintió. Sí. Está estabilizado, pero no se derrumbará. Lorien, con las manos en los bolsillos, la miró. ¿Probar con máxima potencia? Wanda asintió. Está bien. Todos a su alrededor se quedaron paralizados, con los ojos abiertos. Oh. Espera, ¿no era ya este su máximo poder? El cielo se había vuelto carmesí, el mundo estaba prácticamente teñido de rojo y esto no era con toda su fuerza. Pero entonces, zumbido. De repente, 2 libros, uno negro y otro blanco, flotaron en el aire. Nadie los reconoció. Si no, alguien habría estado fanfarroneando.
Pero Loki, uno de los únicos hechiceros presentes, entrecerró los ojos. Le susurró bruscamente a Thor. Thor, esos 2 libros, parecen libros divinos. Thor no giró la cabeza, con los ojos pegados al espectáculo. ¿Qué son los libros divinos? Loki los estudió de cerca. No estoy seguro. Pero sé que solo hay 2. Uno blanco y otro negro. Deberían ser estos. Thor asintió levemente, instándolo a continuar. Loki dudó y luego dijo. Si clasificaras los tesoros más codiciados por cada hechicero del universo, estos 2 libros estarían cerca de la cima de la lista. Para otros hechiceros, estos libros son más valiosos que la vida misma. Hay gente que los ha traicionado, se ha vuelto contra sus parientes e incluso los ha asesinado por ellos. Thor emitió un gruñido bajo de comprensión. Así que, igual que tú. No digas tonterías. No lo hice. Pero ninguno de ellos lo sabía. En ese mismo momento, en lo profundo del pecho de Wanda, una gema dorada pulsaba débilmente con luz. La piedra de la mente. Su sutil brillo amarillo fortalecía su espíritu y amplificaba su poder. Con el poder combinado del libro de Visanti, el Darkhold y la piedra de la mente, Wanda finalmente estaba desatando toda su fuerza para cerrar la puerta del reino cuántico. Pero cerca de allí, Hank Pym se quedó paralizado de repente cuando un pensamiento lo golpeó. Espera. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cerrar la entrada directamente? Pero espera. Su esposa, su yerno y su hija todavía estaban dentro. Bajo las bendiciones de los 3 grandes tesoros, Wanda desató toda la fuerza de su magia del caos. Todo el cielo sobre la base de los Vengadores se tiñó de rojo. Una energía escarlata flotaba a su alrededor como si el aire mismo se hubiera teñido de rojo. Era como estar bajo una luna de sangre. En ese momento, ni siquiera humanos comunes como Ojo de Halcón y Natasha pudieron moverse. Thor y Loki también se quedaron paralizados. ¿Será que no querían moverse? No, no se atrevieron. Ese campo de energía escarlata hizo que todos sintieran como si sus almas estuvieran a punto de ser arrancadas, como si al instante siguiente su propia existencia fuera reescrita. La pura sensación de pavor los carcomía sin cesar, dejando solo inquietud. Pero Wanda no le hizo caso. Extendió las manos y comenzó a remodelar con fuerza el espacio donde se encontraba la entrada del reino cuántico. Con el apoyo de los 3 tesoros, el reino cuántico realmente comenzó a encogerse, lentamente, pero de manera innegable. Banner se inclinó para estudiarlo. Se está encogiendo muchísimo. Es increíble, la magia del caos de Wanda era capaz de alterar la realidad, aunque no era su especialidad. Frunció el ceño mientras se concentraba en remodelar el espacio. Bajo su voluntad, la zona envuelta en carmesí se volvió borrosa, casi ilusoria. Para los demás, parecía que estaba a punto de triunfar. Pero bajo la atenta mirada de Lorien, pudo ver cómo la tensión aumentaba. Ella lo daba todo, pero el efecto se debilitaba con cada instante que pasaba. Entonces, Hank Pym salió repentinamente de su aturdimiento, con el horror reflejado en su rostro. Esperen. Mi hija, mi esposa y Scotland siguen dentro. Si la entrada se cierra, no podrán volver jamás. Su esposa, Janet Van Dyne, la avispa original, llevaba muchos años atrapada en el reino cuántico. Ahora, tanto su aprendiz como su hija también estaban perdidas allí. Si todas desaparecían, él se quedaría completamente solo. Natasha frunció el ceño ante sus palabras. Esta fue otra elección imposible. ¿Salvarlos? ¿Cómo? ¿Desperdiciar esta rara oportunidad de sellar la entrada? Si crecía aún más, ¿sería posible cerrarla después? Pero si no los salvaban, significaba sacrificar 3 vidas para proteger la Tierra. Lorien sonrió levemente mientras escuchaba. Otro de esos clásicos dilemas cinematográficos de salvar el mundo o salvar a tus seres queridos. En tiempos de crisis global, ¿elegimos el amor o la salvación? Cada película ofrecía su propia respuesta, generalmente con un final perfecto. Pero aquí, el progreso de Wanda no iba tan bien. A medida que el reino cuántico absorbía más energía, resistía la compresión y alteración de Wanda. Ella intentaba remodelar el espacio que lo contenía, pero el propio reino cuántico extendió su influencia a las dimensiones circundantes. Era como si tuviera voluntad propia y contraatacara. Wanda persistió un rato más antes de detenerse finalmente y volverse hacia Lorien. Lorien, modificar el espacio circundante no funciona. Toda el área ya ha sido afectada por el reino cuántico. El espacio que intento alterar también queda absorbido por él. En pocas palabras, antes había una barra de progreso. Había subido hasta un 20 o 30%. Pero entonces el reino cuántico lo había consumido por completo. Ni siquiera una oportunidad de continuar. Cuando Wanda se detuvo, el espacio a su alrededor volvió a la normalidad.
El efecto de la luna de sangre desapareció como si nunca hubiera existido. Pero el resultado fue claro. El método 1 había fracasado. Lorien metió las manos en los bolsillos y se encogió de hombros. Entonces todavía tienes una segunda opción. Este permitirá que tu magia del caos entre al reino cuántico. Es como instalar un faro temporal en su interior. Si su familia puede verlo, podrán usarlo para escapar. Si no, tendrá que buscar una solución por sí mismo. Cuando Hank Pym escuchó que se podía plantar un faro en el reino cuántico, dándole a su familia incluso una pequeña posibilidad de escapar, la esperanza brilló en sus ojos. Pero tan pronto como escuchó el resto, supo que todo dependía de la suerte. Si los 3 que estaban dentro estuvieran juntos y vieran la baliza, podrían distinguirla. Si no, sería como una piedra hundiéndose en el océano. Hank apretó los puños nerviosamente. Wanda asintió, luego se giró hacia el reino cuántico y comenzó a lanzar magia del caos nuevamente, esta vez activando el segundo método, vertiendo directamente su energía en el reino cuántico, remodelando el espacio de la entrada desde adentro. El coste sería enorme. Pero implicaba contacto directo. Ella trazó sus manos a través del aire. En un instante, el cielo se tiñó nuevamente de carmesí. Thor y Loki miraron hacia arriba y observaron los alrededores. Alguien que pudiera mover el cielo y la tierra con un solo gesto, rara vez habían visto algo así. Si tuvieran que compararlo con algo sería con el anciano. Pero en aquel entonces, el anciano era mucho más débil que Wanda ahora. ¿Alguien pensó realmente que Wanda se quedó en casa sin hacer nada? Aunque se despertaba tarde, cocinaba para Lorien y luego cuidaba el jardín del pequeño universo. El resto del tiempo lo dedicaba a entrenar. Su camino principal fue el libro de Visanti, con el Darkhold como su estudio secundario. Ambos sirvieron para perfeccionar su magia del caos. Como Lorien le había dicho, su magia del caos era su arma más poderosa. La base de cada hechizo residía en el poder que su magia del caos podía alcanzar. Y ahora, después de años de entrenamiento con múltiples libros divinos, más el empoderamiento de la piedra de la mente, la fuerza de Wanda ya había superado al antiguo de antaño, situado entre el nivel del Padre del Cielo y el nivel universal. Comparable al poder de Gwen, aunque uno era un hechicero y el otro un guerrero. Bajo la atenta mirada de Lorien, Wanda comenzó a canalizar lentamente la magia del caos hacia la entrada del reino cuántico. El espectáculo no fue tan ruidoso como antes, pero su concentración fue aún más nítida. De sus manos se desplegó una cinta de seda carmesí que se abrió paso hasta el portal. Una vez dentro, creó una coordenada temporal dentro del reino cuántico, cambiando constantemente. Pero en el momento en que Wanda dejaba de lanzar, la coordenada desaparecía. Todas las miradas estaban fijas en ella. Y esta vez, el efecto fue evidente. La entrada al reino cuántico, que antes tenía el tamaño de una pantalla de 27 pulgadas, se estaba reduciendo, lenta pero visiblemente. La velocidad era como descargar un vídeo de varios gigabytes con una conexión lenta de 5 a 10 megabytes. Es comprensible. Finalmente todos respiraron aliviados. La mirada de Hank Pym se fijó en el portal, desesperado porque su familia apareciera. Pero la expresión de Wanda se oscureció. Su pérdida de energía fue enorme. La tasa de agotamiento fue más rápida que cuando Lorien se burlaba de ella solo para restaurar la resistencia. En otras palabras, aunque el portal se estaba reduciendo ante sus ojos, sus reservas se estaban agotando aún más rápido. Momentos después, Wanda ya estaba luchando. Y el portal solo estaba medio cerrado. La ansiedad se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si de repente se secaba y la entrada explotaba? Lorien, percibiendo sus pensamientos, mantuvo las manos en los bolsillos y dijo con calma: no te preocupes. Si te quedas sin energía, intervendré. En el instante en que escuchó eso, Wanda se sintió completamente tranquila. Sin dudarlo, se entregó por completo a su hechizo. A medida que su poder disminuía, la entrada al reino cuántico se reducía cada vez más. La cinta carmesí en sus manos se desvaneció, al igual que el portal. Los espectadores se pusieron nerviosos. Era obvio. Tal vez a Wanda no le quedara suficiente magia. Pero entonces, Lorien levantó un dedo y un orbe rojo ardiente de energía apareció en la punta de su dedo, rodando como una canica de vidrio entre sus dedos. Cuando llegó a su dedo medio, le dio un ligero golpecito. El orbe se disparó hacia el cuerpo de Wanda. ¡Wow! En ese instante, Wanda estalló en llamas. Fue como si se hubiera transformado en un Super Saiyan. La cinta carmesí en el portal se agitó y se expandió violentamente. Al principio todos saltaron. Pero cuando Wanda se mantuvo firme, se relajaron. El fuego la envolvió sin hacerle daño, alimentándola en cambio. Su poder se disparó, más fuerte que antes.
Ahora su magia del caos brillaba con rayas de un rojo ardiente, y cada vez que esa energía tocaba la entrada del reino cuántico, el portal se contraía bruscamente. El corazón de Anke estaba en su garganta. 24 pulgadas, 20 pulgadas, 16 pulgadas, 12 pulgadas. Su pulso se aceleraba con cada contracción. Si su familia no salía ahora, ¿qué pasaría entonces? Todo lo que pudo hacer fue regresar e intentar construir otro controlador. ¿Pero su familia tendría tiempo para esperar eso? Zumbido. De repente, mientras Anping imaginaba lo peor, una onda surgió de la entrada del reino cuántico. Todo el reino empezó a temblar. Wanda frunció el ceño. Se giró hacia Lorien. Este no soy yo. Lo sé. Lorien asintió, con la mirada fija en la entrada. ¿Hay alguien dentro? ¿Alguien dentro? Todos quedaron atónitos. Al instante siguiente, mientras Wanda seguía forzando el cierre del portal, la entrada del reino cuántico se iluminó repentinamente. Un destello le siguió. Con un golpe sordo, 3 figuras cayeron al suelo. Janet. Hope. Scott. El rostro de Anping se iluminó de alegría. Corrió hacia ellos y los abrazó. Mientras tanto, Wanda continuó con su magia del caos. Finalmente, con la energía de Lorien fortaleciéndola, el último destello de luz se desvaneció y la entrada al reino cuántico se cerró de golpe. Pero antes de que se cerrara, Lorien vio innumerables burbujas en su interior. Uf. Wanda dejó escapar un largo suspiro. Al disiparse su magia, el espacio circundante volvió a la normalidad y las llamas que la rodeaban se disiparon. Retrocedió hasta el lado de Lorien y se aferró a su brazo una vez más. Del otro lado, la familia Ant-Man se aferraba, abrumada por el milagro de la supervivencia. La avispa de segunda generación lloró mientras Ank abrazaba con fuerza a su esposa e hija. Después de un largo tiempo, finalmente se separaron. La avispa de primera generación de cabello plateado, Janet Van Dyne, escaneó el área antes de fijar su mirada en Lorien. En el reino cuántico, la presencia más fuerte que sentí fue la tuya. ¿Fuiste tú quien nos guiaba? Lorien meneó la cabeza y luego respondió. Más o menos. Natasha, que estaba cerca, habló. ¿Qué es exactamente el reino cuántico? ¿Qué pasó ahí dentro? Fue una pregunta difícil. Scott y Hope no podían expresarlo con palabras. Durante todo el tiempo que estuvieron dentro, Janet los había guiado por el reino. Así que Janet habló. Cuando entré por primera vez, el reino cuántico era estable. Pude sobrevivir. Pero después de que Scott entró, empezó a temblar y a volverse inestable. Entonces entró también Hope. Sé que no fue por ellos. Pero eso significó que lo que una vez fue un reino cuántico estable se volvió caótico. Hacia el final, incluso empezó a temblar. Esto demuestra que el reino cuántico ya no es normal. Pero qué efecto tiene eso no lo sabemos. Se decía que el reino cuántico estaba ligado a la realidad, el universo y el multiverso. Aunque no exactamente. Todo giraba en torno a la probabilidad, como un campo de batalla donde las balas disparadas desde ambos lados podrían colisionar en el aire. Scott agregó. Si no fuera por una fuerza que nos guiara, habríamos sido aplastados hasta morir por las burbujas de nuestro interior. Esperar. Banner intervino. ¿Qué burbujas? ¿Qué aspecto tenían? Scott hizo un gesto con las manos y luego explicó. Eran burbujas multicolores, superpuestas unas sobre otras, más grandes que los propios mundos, fusionándose, superponiéndose y colisionando constantemente. Banner asintió pensativo, anotando en su cuaderno. Cualquier detalle sobre el reino cuántico era valioso. Pero solo Lorien entendió realmente lo que Scott estaba describiendo. Después de mirar a su alrededor y no ver ningún peligro, se volvió hacia Natasha. Tenemos cosas que hacer esta tarde. Regresaremos. ¿Eh? ¿Ya? Natasha parpadeó. ¿Tan urgente? No, espera. Lorien la interrumpió con un gesto de desdén. Wanda hizo un gesto con la mano, conjurando un portal carmesí. Los tres lo cruzaron y la puerta se cerró tras ellos. La familia Ant-Man se quedó mirando fijamente. Les salvó la vida y ni siquiera pidieron agradecimiento. Pero en realidad, Lorien no lo había necesitado. Solo quería que Wanda y Gwen lo vieran por sí mismas, y que Wanda practicara un poco antes. De vuelta en casa, Wanda se aferró al brazo de Lorien mientras los tres se instalaban en el pequeño universo. Finalmente, preguntó. Lorien, ¿descubriste algo? Gwen, sentada a su lado, asintió con firmeza. Ella también estaba segura de que Lorien había aprendido algo. De lo contrario, no se habría ido sin quedarse a escuchar más. Lorien levantó la mano y las palabras que Scott había pronunciado antes tomaron forma ante ellos. ¿Recuerdas cuando te dije que hay universos más allá de este? Wanda y Gwen asintieron. Eso es el multiverso.
Mientras hablaba, Lorien moldeó la imagen de burbujas frente a ellos. El multiverso es una expansión infinita de universos, cada uno con el mismo marco general. La Natasha que conoces existe en todos los universos. Lo mismo ocurre con Aukeye, Stephen, Banner y el resto. Algunos permanecen iguales, pero otros se convierten en enemigos. Algunos incluso cambian de especie. Los humanos se convierten en animales o incluso cambian de género. Pero ahora, algo parece estar mal. Wanda y Gwen se quedaron congeladas. Intercambiaron miradas y luego expresaron la misma preocupación. ¿Y qué pasa con nosotros y contigo? ¿En otros universos seguimos juntos? La idea los inquietó. ¿Y si, en otro universo, fueran enemigos? ¿Y si no fueran amantes? Lorien sonrió y negó con la cabeza. Eso depende de las reglas de los universos paralelos dentro del multiverso. Cosas como la numeración y los eventos principales. Si quieres los detalles, bésame. Cuantos más besos, más te contaré. Mua 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 mua. Antes de que pudiera terminar, su rostro ya estaba cubierto de huellas de labios. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Era obvio. Tanto a Gwen como a Wanda les importaba mucho la respuesta. Lorien ni siquiera había terminado de hablar cuando su rostro ya estaba cubierto de besos. Se sentó allí en silencio por un momento, mientras las dos mujeres lo miraban y no pudieron evitar reír en voz baja. Lorien solo pudo suspirar y tomar una toalla para limpiarse la cara. Por extraño que parezca, aunque se suponía que él era el que se aprovechaba, de alguna manera parecía como si él fuera el que se aprovechaba de él. Entonces esto era lo que significaba ser superado en número por dos mujeres. Sí, el impulso sí importa. Cuando terminó de limpiarse, Wanda le arrebató la toalla de las manos. Vamos, cuéntanoslo ya. Te lo diré, te lo diré. Lorien se sentó derecho, dejó escapar un largo suspiro y dijo. Las burbujas son en realidad universos, y más allá de ellas se encuentra el multiverso. Las burbujas que puedes ver son solo algunas de ellas, pero en realidad hay muchísimas más. Los universos paralelos son burbujas en capas, mientras que los innumerables universos que mencioné son burbujas normales. En las burbujas normales, todos los mundos se desarrollan de la misma manera. Todos tienen sistemas solares, tierras, América e innumerables tipos de personas. Pero lo que difiere son sus visiones del mundo, sus personalidades, incluso sus géneros. Así es como se construye el multiverso. Dio una palmada y al instante aparecieron innumerables burbujas de colores en el aire. Y si quisieras, podrías ver aún más. Solo entonces Lorien añadió. Entonces, el multiverso es simplemente un número infinito de universos infinitos. Las dos mujeres miraron las burbujas cósmicas. Eran realmente hermosas. Pero ese no era el punto. ¿Y qué hay de nosotros? Preguntó Wanda, ¿seguimos juntos? Gwen inmediatamente asintió en señal de acuerdo. El multiverso en sí no importaba. Lo que a ella le importaba era Lorien. Wanda sintió lo mismo. Lorien sonrió. Desafortunadamente. Wanda y Gwen. En todo el multiverso. Wanda y Gwen. Todos somos seres únicos. Wanda y Gwen. Los dos se quedaron congelados por un momento, luego rápidamente entendieron. Quiso decir, no le des demasiadas vueltas. En otros universos, no hay versiones nuestras. Eso es perfecto. Gwen fue la primera en aplaudir. Eso es mucho mejor. Wanda exhaló aliviada. Se sentó junto a Lorien y apoyó la cabeza en su brazo en silencio. El multiverso no importaba, porque eran ellos mismos. No compartieron recuerdos con nadie más. Pero ninguno de ellos quería imaginar otra versión de sí mismos sin Lorien. Ahora que sabían que eran únicos, era más reconfortante que cualquier otra respuesta. Verdadera tranquilidad. Gwen tarareó alegremente. A estas alturas ya era tarde. Lorien miró a Wanda y Gwen. ¿Quieres salir a jugar? Ambos negaron con la cabeza. Wanda, con los ojos cerrados, se apoyó en él y susurró. Esto es perfecto. Gwen sonrió. Ya es tarde. Quedémonos en casa. Tenemos muchos fines de semana para salir. Podemos jugar cuando queramos. Eso era verdad. Si siempre hicieras planes, tarde o temprano te quedarías sin lugares a donde ir. Pero si dejas ir las cosas puedes ir a donde quieras, cuando quieras. Siempre y cuando no tuvieras que trabajar. Aquella tarde transcurrió así. Wanda y Lorien se abrazaron hasta las 2, luego Wanda fue a practicar magia. Gwen y Lorien ocuparon los lugares de Ella y de Bourergel para jugar. Con esos dos matones expulsados, Ella y de Bourergel solo pudieron sentarse al margen y mirar. Pasaron 4 horas.
A las 6, Wanda terminó su entrenamiento, fue a la cocina y comenzó a preparar la cena, preguntando a todos qué querían comer. Mientras tanto, Lorien y Gwen devolvieron la consola a Ella y Devourergel, luego fueron juntas al pequeño universo para ver el atardecer. Cuando Wanda terminó de cocinar, se unió a ellos para verlo también. Por supuesto, Lorien se aseguró de dar su parte de besos. Les da pereza parar y quieren más al día siguiente. Los hombres siempre eran así. Y además, ¿qué había de malo en probar un poco de brillo labial? Si ya has probado algo de uno, ¿por qué no probar del otro? En poco tiempo la cena estuvo lista. Todos se sentaron y disfrutaron juntos de una feliz comida. Más tarde, después de que Wanda y Gwen descansaron un poco y fueron a hacer yoga, Devourergel se dirigió a casa. A veces se quedaba despierta toda la noche jugando con Ella, pero también tenía sus propias investigaciones. Como descubrir por qué su cuerpo siempre tenía hambre o qué tipo de tecnología podría reducir el hambre, tal vez incluso eliminarla. Entonces ella tenía su propio trabajo para mantenerse ocupada, uniéndose a Ella para jugar solo cuando estaba libre. Esa noche, después del yoga y las duchas, los tres se reunieron en el dormitorio. Lorien se aclaró la garganta 2 veces, con expresión seria. Wanda, necesito comprobar tu progreso en yoga. Quiero decir, solo para ver lo duro que has estado trabajando. Wanda. Al principio, Wanda pensó que hablaba en serio. Incluso empezó la primera postura de yoga. Pero cuando sus palabras calaron hondo, ella se quedó paralizada y luego puso los ojos en blanco. Aún. Ella no se negó, aunque Gwen se apresuró a intervenir también. Yo también, yo también. Tienes que controlarme también, Lorien. Lorien asintió con autoridad. Todo el mundo se hace revisar, todo el mundo se hace revisar. Veamos quién ha estado holgazaneando en lugar de estudiar. Si te atrapo, enfrentarás un castigo severo. Gwen y Wanda hicieron posturas de yoga al mismo tiempo. Lorien observó atentamente. Mantuvo la imparcialidad, con una actitud seria y meticulosa, escudriñando cada transición y movimiento. Al poco tiempo su actuación terminó. Lorien apretó los labios y luego dio su evaluación con una cara seria. La postura de Gwen es ágil, esbelta, vivaz, llena de energía juvenil y pura. Sus piernas no solo alcanzan los 180 grados, sino que se estiran hasta los 200. Inmediatamente rompió a aplaudir. Bien hecho, bien hecho. Al escuchar sus elogios, el rostro de Gwen se iluminó de alegría. Pero Wanda ya sabía que estaba condenada. Condenada, es decir, acabada, completamente perdida. En otras palabras, terrible. Efectivamente, Lorien se volvió hacia ella a continuación. Wanda, aunque tus movimientos son gráciles, tu postura hermosa y tu porte elegante, tu ejecución no es del todo completa. Algunos movimientos son rígidos y tu separación de piernas es de solo 150 grados, muy por debajo del estándar de Gwen. Wanda se mordió el labio. Había estado observando a Gwen todo el tiempo. Y era cierto. La crítica de Lorien no estaba equivocada. Pero algunas posturas de yoga eran demasiado reveladoras, demasiado vergonzosas. Sobre todo delante de Lorien. Y ver su expresión solo hizo que su corazón temblara más fuerte. Tuvo suerte de haberlo logrado. Pero lo malo era malo. Ella lo admitió. Lorien presionó aún más. Wanda, ¿alguna objeción? Wanda se retorció las manos y respondió suavemente. No hay objeciones. Lorien asintió. Bien. Gwen, ven y castígala. Ah. Tos. No, palabra equivocada. Quise decir práctica extra. A la mañana siguiente, Lorien se despertó a las 8:30. Se estiró perezosamente y luego se levantó para lavarse. Las bailarinas gemelas lo siguieron con sus herramientas. Lo ducharon, le frotaron la espalda, lo secaron, le recortaron las cejas, le arreglaron el cabello y le colocaron una toalla caliente fresca sobre la cara. Por supuesto, las toallas las cambiaban siempre. Al final de su servicio, Lorien se sintió completamente renovado. Se dirigió a la cocina para pedir el desayuno. En el momento en que Nora lo vio, estalló de emoción. Maestro, finalmente viniste a verme. Te extrañé tanto que hacía ruidos extraños por la noche. Lorien mantuvo la calma. Estaba acostumbrado a esto. Entonces estás roto. Arréglate. Pero quiero que el maestro me arregle. Que me arregle con fuerza. Lorien se acarició la barbilla. Decidió comer fideos para el desayuno. Haz fideos finos y redondos, de solo un par de milímetros de ancho. El caldo debe estar rico. Quiero sopa esta mañana. Entendido, maestro. ¿Cuándo me convertirás en sirvienta? Una esclava también funciona dentro de 5 años.
5 años, es mucho tiempo, pero si significa estar con el maestro para siempre, esperaré. Nora amasaba fideos con sus tentáculos mientras continuaba con su sugestiva charla. En cuanto a Lorien, se fue. Arya, trae los fideos más tarde. Sí, maestro. En la oficina, Lorien se hundió en su silla de jefe con un suspiro. Bella, que había memorizado sus hábitos, dio un paso adelante, abrió el refrigerador, sacó una botella de té con leche, cerró la puerta y la puso sobre su escritorio. Luego ella se hizo a un lado. Lorien giró la tapa, tomó un sorbo y murmuró. No es de extrañar que en Uole la humanidad acabara gorda. Con un servicio como este, ¿cómo podría alguien no engordar y volverse perezoso? Bella bajó la cabeza y respondió alegremente. Gracias por el cumplido, maestro. Está bien, llamémoslo así. Pero con este tipo de servicio, la gente inevitablemente se dividiría en dos tipos. Aquellos que se volvieron completamente perezosos y confiaron en los robots para todo. Y aquellos que trabajaron aún más duro, continuaron con su formación. Por supuesto, había un tercer tipo. Como Lorien. Viviendo la vida normalmente. Pronto, Arya trajo los fideos. Lorien comía mientras tomaba sorbos de té con leche, abriendo las noticias en su pantalla. Pero era lunes y no había mucho que valiera la pena leer. En ese momento, las gemelas bailarinas informaron. Maestro, la Legión Decepticon recientemente aniquiló a un grupo de piratas espaciales en un planeta y rescató a muchos sobrevivientes imperiales. ¿HM? Lorien sorbió los fideos, perplejo. ¿Salieron a combatir el mal? No, Arya negó con la cabeza. Solo estaban de paso. Pero después de escanear el planeta, los descendientes de los Transformers descubrieron grandes cantidades de recursos raros y lo informaron. Los ancianos, después de deliberar y realizar más análisis, confirmaron que la mayoría de las formas de vida del planeta eran hostiles, por lo que usaron esa justificación para eliminar al grupo pirata. También rescataron a más de 10.000 miembros de varios imperios y los devolvieron a casa. Ah, eso sigue la pista. Vida mecánica, en efecto. No planeé entrometerme, pero si tu casa está llena de tesoros, entonces claro, destruyamos el mal mientras estamos en eso. Aún así, Lorien tenía curiosidad. ¿Cuántos ciudadanos imperiales había originalmente? Menos de 20.000. Menos de 20.000. Más de 10.000 rescatados. Más de la mitad sobrevivió. Con los métodos de Transformers, más de la mitad. Lorien había asumido que 10.000 era solo una fracción. No está mal. No está nada mal. Él asintió con satisfacción. Decente. Una tasa de rescate de más del 50%. Con suerte, nadie más necesitaría ser rescatado por Transformers. Si los atrapados alguna vez escucharan eso, estarían rogando a sus captores por un arma y planeando un escape juntos. Eso sería hilarante. En ese momento, el televisor en la pared cambió de repente de canal. Cambió a una transmisión en vivo. En ese momento, un periodista hablaba apasionadamente afuera del tribunal. Una abogada de buen corazón presenta una demanda en nombre de una niña perseguida por una pandilla. ¿Está finalmente a punto de llegar la justicia? Es tan valiente. Debemos apoyarla. Cuando el reportero terminó, la transmisión pasó a otra cámara ubicada desde arriba, capturando toda la plaza afuera del Palacio de Justicia. Lorien vio a Gen, futura She-Hulk, en la entrada, diciendo algunas palabras antes de entrar. En la puerta, un hombre vestido de civil, pero de una estatura superior a la de quienes lo rodeaban, vio a Gen desaparecer. Luego se dirigió a un área de descanso cercana para esperar. Era obvio. Ese hombre era Banner. Estaba bien abrigado, pero su cuerpo era notablemente más grande que antes. ¿Podría ser esto gracias al incidente de Quantum Real de ayer? Aún así, Lorien encontró algo extraño. En la trama original, Ulrich nunca fue al juzgado con Jennifer Walters. Y Gen fue atacada por pandilleros mientras se dirigía hacia allí. Ella ni siquiera llegó a la corte. Pero ahora. No solo había llegado, sino que incluso había entrado en la sala del tribunal. Y una vez dentro, la pandilla no pudo tocarla. Sí, las pandillas tenían conexiones con las altas esferas de Nueva York. Pero si se atrevían a actuar en un tribunal, la élite los aplastaría sin dudarlo. Porque en Estados Unidos, los tribunales se consideran sagrados, libres e intocables. Actos criminales como el asesinato simplemente no se permitían allí. ¿Sobornar a un juez? Claro. ¿Pero intentar algo así en un tribunal? Absolutamente no. Y la evidencia de Gen era irrefutable. Además, todo el caso estaba siendo transmitido en vivo. ¿Podría la pandilla realmente dejarla ir así como así? Imposible. Si lo hicieran, todas las enseñanzas de Lorien se habrían desperdiciado. Quedaría reducido al tipo de hombre que no ve nada más que oscuridad en todo.
No, no podría ser. A medida que pasaba el tiempo, Lorien terminó sus fideos, bebiendo su bebida mientras esperaba el resultado. No mucho después, quizás una hora más o menos, Gen salió con una sonrisa triunfante. Ella estaba radiante. Estaba claro que había ganado el caso. Había conseguido justicia para la muchacha perseguida e incluso había conseguido una indemnización. La multitud aplaudió fuertemente. Banner aplaudió junto con ellos. Hasta este momento todo parecía normal. Después, Gen habló brevemente con los periodistas. Luego, tranquila y serena, se fue sola. Todas las miradas la siguieron. Banners también. Gen paró un taxi. Cuando abrió la puerta del coche, la multitud comenzó a dispersarse. Banner también se estaba preparando para partir. Pero entonces, explosión. Un débil sonido cortó el aire. Algunas personas se quedaron congeladas. Algunos ni siquiera lo oyeron. Pero todo el cuerpo de Banner se tensó instantáneamente. Sus ojos se fijaron en Gen, ella miró hacia abajo en estado de shock al ver el cañón apuntando hacia su corazón. Entonces su cuerpo se desplomó lentamente al suelo. ¡No! Hulk estalló, transformándose en un instante y desatando un rugido furioso. Y así, sin más, las pandillas enviaron su mensaje alto y claro. Aunque ganes en los tribunales, aunque sientas la victoria superficialmente, ¿qué importa? ¿Podrás soportar las represalias de los sindicatos clandestinos que nos persiguen? La respuesta fue no, no pudiste. Eras solo una persona común y corriente. Y la verdad era que, si no hubiera tenido a Banner como primo, Gen sería una persona común y corriente. Sola, jamás habría tenido ninguna oportunidad contra la pandilla. Habría muerto aquí hoy. Pero afortunadamente su primo era Banner, Hulk. Rugido. Cuando Banner dejó escapar un rugido furioso, la multitud a su alrededor se congeló por un momento, luego inmediatamente entró en pánico y corrió en todas direcciones. ¿Por qué? Porque el TEP se apoderó de ellos. El daño que Banner había causado a la ciudad en el pasado no era pequeño. Al ver a Hulk justo frente a ellos, claro que estaban aterrorizados. El asesino, al darse cuenta de que Hulk estaba allí, inmediatamente guardó su arma y trató de retirarse. Normalmente, los asesinos apuntan primero al corazón. Un disparo en la cabeza no siempre mata, pero un corazón atravesado garantiza la muerte. Para mayor seguridad, siempre apuntan al corazón. Además, un cráneo duro hace que las balas de pequeño calibre reboten con facilidad. Pero en el siguiente instante, estallido. Hulk enfurecido saltó decenas de metros y aterrizó justo frente al asesino. ¡Ay, Dios mío! El asesino inmediatamente se dio la vuelta y echó a correr. Rugido. Pero Hulk lo agarró con una mano y lo arrojó contra la pared. Con un ruido repugnante, la cabeza del asesino estalló como una sandía. Y esta escena fue captada por los reporteros. Tras matar al asesino, Hulk se fue calmando poco a poco. Recordó a su primo. Rápidamente saltó hacia Gen. Para entonces, ella yacía en un charco de sangre. En sus últimos momentos, giró ligeramente la cabeza para mirar al furioso Hulk. Luego levantó la barbilla levemente, mirando hacia los rascacielos del norte de Nueva York. En lugar de centrarse en la sensación de muerte, sus últimos pensamientos regresaron a las palabras de Lorien. Donde hay luz, debe haber oscuridad, señorita Jennifer. ¿Puede entonces aceptar todas las consecuencias de comparecer en este juicio? Estoy seguro. Sí. Ella misma lo había admitido. Pero nunca imaginó que sería tan oscuro. Había considerado la posibilidad de la muerte, pero no que llegara tan repentinamente. Este mundo es verdaderamente oscuro, señor Lorien. Un mundo con superhéroes debería mejorar, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es así? Las pupilas de Gen comenzaron a desenfocarse. Esa mirada vacía indicaba que su vida estaba a punto de terminar. No, Gen, despierta. Banner se quedó mirando el suelo ensangrentado, desconcertado. ¿Llamar al 911? ¿Llevarla él mismo al hospital? ¿Intentar algún tratamiento de emergencia? Era demasiado tarde. Banner sabía que era demasiado tarde. La hemorragia, la ubicación de la herida, le habían disparado en el corazón. Con el estado actual de la salud mundial, no había forma de salvarla. Pase lo que pase, Gen no lo lograría. ¿Qué podía hacer? Gen se estaba muriendo. Era un físico, no un cirujano. ¿Un médico? Sí, un médico. Lorien también era médico. ¿Podría tener una solución? Como dice el refrán, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Banner cogió su teléfono y llamó a Lorien. La línea se conectó y Banner exclamó en pánico. Lorien, soy yo. A mi prima le dispararon en el corazón. Está perdiendo sangre rápidamente y está a punto de morir. ¿Qué hago? No perdió tiempo con detalles.
Todos sabían que una bala en el corazón significaba la muerte. Aplicar presión es inútil. Eso no la salvaría. En circunstancias normales, Gen ya estaría prácticamente muerta. Pero ella tenía un primo superhéroe. Lorien miró las últimas noticias en su pantalla y habló con calma. ¿Estás emparentado con ella por sangre? ¿Eh? Banner se quedó paralizado, confundido por la pregunta de Lorien. Pero respondió rápidamente. Sí, Gen es mi prima. Bien. Lorien se reclinó y cruzó las piernas sobre el escritorio. Escucha, la razón por la que puedes soportar ser Hulk no es una coincidencia. Es porque tus genes son excepcionales. Así que ahora solo tienes una opción. El único camino. ¿Por dónde? Preguntó Banner con urgencia. Hazte daño. Deja que tu primo beba tu sangre. Entonces habrá 2 Hulks en tu familia. Exclamación de cierre. Los ojos de Banner se abrieron de par en par. Su sangre no era algo que nadie hubiera consumido antes. Pero la última persona que lo hizo, murió. Sin embargo, Lorien había dicho que los genes lo eran todo. Si Banner sobrevivió convirtiéndose en Hulk, su primo también. Banner dudó un segundo. Miró su muñeca y luego a Gen, cuya mirada ya se perdía en el vacío. Al instante siguiente, arrojó el teléfono a un lado. La llamada seguía conectada. Rugido. SHHH. Banner soltó un rugido furioso y se desgarró la muñeca con las manos. Nada común podía dañar a Hulk. Él mismo era el arma más poderosa. Banner le mordió la muñeca, abriéndola cada vez más hasta que empezó a brotar sangre verde. Inmediatamente le abrió la boca a Gen y dejó que la sangre fluyera directamente. Pasó 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Hulk ni siquiera sabía cuánta sangre le había inyectado. Quizás 200 cc. Pero en cuanto pasaron 3 segundos, la herida abierta en su muñeca sanó por completo. Banner, no, Hulk, bueno, en este punto, era lo mismo. Se abrió la muñeca otra vez, decidido a seguir alimentándola con su sangre. Pero al instante siguiente, las pupilas vacías de Gen se encogieron de repente. Sus ojos temblaron violentamente, hasta que en el último instante, se tornaron de un brillante verde esmeralda. Rabieta. Su pecho, que había estado inmóvil, se agitó mientras jadeaba en busca de aire. Entonces su corazón comenzó a recuperarse a un ritmo acelerado. Golpe. 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 Su corazón, que se había detenido por completo, volvió a latir. Gen había vuelto a la vida. Gen. Gritó Banner emocionado. HM. La conciencia de Gen regresó, su mente aún estaba nublada. En cierto sentido, acababa de morir. Su cuerpo aún no se había entumecido, sus signos vitales no habían desaparecido por completo, pero había cruzado ese umbral. En pocas palabras, no había muerto del todo. Era como una computadora que acababan de desconectar y volver a conectar a la fuerza. El sueño normal era hibernación. Lo que había experimentado fue un reinicio completo del sistema. La diferencia era enorme, y necesitaba tiempo para arrancar. Al otro lado del teléfono, Lorien se rió entre dientes cuando escuchó el llanto de Banner. Creo que tu primo debería estar vivo ahora. Al oír su voz, Banner rápidamente volvió a tomar el teléfono. Lorien, esto es increíble. Gen está viva. Realmente regresó. Está un poco desorientada. La llevaré al cuartel general de los Vengadores para un chequeo. En cuanto se recupere por completo, la traeré para que te lo agradezca, Lorien. Lorien sonrió. No es necesario que me agradezcas. Luego colgó. Banner guardó su teléfono y continuó vigilando a Gen. Para entonces, ella ya se había levantado del charco de sangre. Lo miró con el ceño fruncido. ¿Quién eres? A Banner le dio un vuelco el corazón. ¿Has perdido la memoria? Gen. Oh, primo. Interrogación de cierre. Al oír su voz, pareció reaccionar bruscamente. Miró a su alrededor. ¿Por qué estoy aquí? Ah, cierto. El juicio, en ese momento, varios periodistas ya se habían acercado. Al ver que Banner se había calmado, se abalanzaron sobre él, ansiosos por tomar fotos y obtener la primicia. Pero antes de que pudieran. ¡Sas! Un rugido agudo cortó el cielo cuando un avión volador descendió junto a Hulk. Era el Kingjet. La cabina y la puerta de la cabina se abrieron al instante, y Aukeye y Natasha saltaron. ¿Qué pasó, Banner? Preguntó Natasha mientras avanzaba con cautela, observando la zona. La base registró un aumento repentino de tu ira y nos envió tu ubicación. Ojo de Halcón echó un vistazo rápido a su alrededor. Su vista se posó en una pared manchada de sangre, rodeada de reporteros que tomaban fotos frenéticamente. Señaló hacia ella. Natasha siguió su mirada y sus ojos se abrieron ligeramente. No es que la escena la impactara.
Había visto cosas peores, mucho más sangrientas. Lo que la inquietó fue la insinuación. Un superhéroe había matado a alguien en medio de la calle. Incluso si fuera una venganza, las consecuencias serían enormes. Sobre todo ahora, cuando la ley de registro de superhumanos apenas llevaba en vigor un par de años. Natasha pensó por un momento, tocó su reloj inteligente y envió coordenadas e instrucciones a la agencia, ordenándoles que manejaran las consecuencias rápidamente. Solo entonces se volvió hacia Banner. Pase lo que pase, regresemos primero. Nos ocuparemos de ello allí. Banner asintió y agregó. Alguien intentó asesinar a mi prima Jen, pero ya está a salvo. Regresemos. Aukeye regresó inmediatamente al asiento del piloto, mientras Natasha guiaba a Hulk y Jen a bordo del Kingjet. Al final, aunque llegara la condena pública, seguía siendo solo una condena. Los superhéroes seguían siendo superhéroes. Solo mire a Homelander. La fuerza seguía siendo fuerza. Los Vengadores siempre protegerían a los suyos primero. No a la gente común que solo tenía indignación para usar contra ellos. Al mismo tiempo, dentro de la oficina, Lorien colgó el teléfono y asintió con satisfacción. Hoy hice otra buena acción. Realmente soy un joven modelo. Al fin y al cabo, salvar una sola vida es más valioso que el monumento más grande. Eso debía considerarse una gran hazaña, ¿no? Una buena acción al día. Mientras tanto, arriba. Ya eran más de las 9:30 am. Wanda y Gwen estaban a punto de despertar, pero esta vez Wanda abrió los ojos primero, todavía aturdida. Sin embargo, en cuanto se movió, sintió que algo no iba bien. Wanda se levantó rápidamente de la cama y corrió al baño. Poco tiempo después, regresó, su rostro mostraba una leve incomodidad, solo para ver a Gwen sujetándose el estómago mientras se dirigía al baño también. Los dos se cruzaron a mitad de camino, intercambiando miradas desconcertadas. Wanda. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Gwen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. De ninguna manera. ¿El mismo día? ¿Es tanta coincidencia? De todas formas, Gwen entró corriendo. Pero entonces se dio cuenta. No había traído compresa. Wanda. Estaba a punto de gritar, pero cuando giró la cabeza, vio un paquete colocado cuidadosamente en el estante. Gwen. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Realmente fue el mismo día. Y casi a la misma hora, también. Esto fue demasiada coincidencia. Aún confundida, Gwen salió y descubrió que Wanda ya no estaba en la habitación. Al entrar al pequeño universo, vio a Wanda recostada en un sillón reclinable, descansando. La propia Gwen sintió un poco de dolor, pero comparado con antes, su constitución actual le permitió ignorarlo fácilmente. Era simplemente diferente. Ella se acercó, se sentó en el sillón reclinable junto a Wanda y preguntó, ¿el tuyo solía venir a esta hora? Wanda meneó la cabeza. No. Gwen inclinó la cabeza. Yo tampoco. Y, sin embargo, de alguna manera, sus ciclos se habían sincronizado perfectamente. ¡Qué coincidencia! Rió Gwen, encontrándolo divertido. Wanda, sin embargo, frunció el ceño, mostrando su incomodidad. Ser hechicera no la hacía más robusta. Al ver esto, Gwen sugirió. Wanda, ¿quieres usar el talismán del caballo? Parece que te duele algo. Wanda negó rápidamente con la cabeza. Esto es natural para las mujeres, Gwen. ¿Quién sabe qué efectos secundarios podría tener el talismán del caballo? Pero si lo perdemos, nunca podremos volver a tener hijos. Gwen se congeló y luego instantáneamente negó con la cabeza también. Olvídalo, olvídalo. Si ella y Lorien no pudieran tener hijos algún día, jamás se lo perdonaría. La culpa la mataría. No se arriesgaría. Entonces otro pensamiento la asaltó. Espera, Wanda, ¿no tienes ningún hechizo para aliviar el dolor inmediato? Seguro que hay algo para el dolor local, ¿no? Wanda pensó por un momento, sacó el libro de Visanti y lo hojeó. Efectivamente, encontró opciones, y no solo una. Un hechizo era específico para aliviar el dolor localizado. Originalmente, estaba pensado para heridas de combate, permitiendo al lanzador seguir luchando sin que el dolor lo afectara. Otro era más avanzado. Un hechizo para bloquear todas las influencias mentales negativas. El dolor contaba como una de ellas. Podía activarse o desactivarse, pero alteraba el estado emocional del objetivo. Por ejemplo, normalmente podrías sentir incomodidad, pero bajo el hechizo, ni siquiera sabrías qué es esa incomodidad. No sentirías nada en absoluto. Después de pensarlo, Wanda dijo, quedémonos con el primero. Gwen asintió con entusiasmo. Yo también quiero uno. Dame un beneficio. Wanda dibujó un patrón con sus manos, lanzando el hechizo que adormece el dolor tanto sobre ella como sobre Gwen.
Cuando la energía carmesí entró en sus cuerpos, ambos sintieron un alivio inmediato. Sus cuerpos seguían doliendo, por supuesto, pero la sensación estaba bloqueada. El sangrado no se detenía, solo la percepción del mismo. Pero entonces Gwen se dio cuenta de algo. Wanda, si ambos estamos el mismo día, ¿qué pasa con Lorien? Wanda. Exclamación de cierre, ¿o no? Ella también se dio cuenta. Si ambos estuvieran fuera de servicio y Lorien fuera a buscar a Ella no estaría completamente abrumada. Wanda. Gwen la llamó suavemente. Wanda giró la cabeza y vio a Gwen sosteniendo el manga que había estado leyendo la noche anterior. Tal vez esta semana, simplemente tengamos que concentrarnos en aprender algunas habilidades nuevas. Era un manga de enseñanza secreta, lleno de capítulos en los que la hermana mayor usaba sus manos y su boca para ayudar al protagonista masculino. La cara de Wanda se puso carmesí instantáneamente. Pero después de pensarlo, asintió con renuencia. Pero, ¿y las mejillas doloridas? Preguntó Wanda, vacilante. Gwen pensó por un momento. ¿Podemos turnarnos? Wanda se sonrojó aún más y asintió. Al mismo tiempo, Lorien estaba holgazaneando cuando llamaron a la puerta. Toc, toc. Él puso el pie en el suelo. Adelante. La puerta se abrió y el hombre que entró primero miró nerviosamente alrededor de la oficina antes de tomar asiento. Finalmente, con inquietud en la voz, dijo: Doctor, me llamo Steven Grant. Creo que hay algo mal en mi mente. Hay alguien más viviendo en mi cabeza. Puede hablarme, e incluso tomar el control de mi cuerpo sin mi conocimiento ni consentimiento. Lorien escuchó con calma, deslizando una botella de té con leche por el escritorio hacia él. Pero en lugar de responder, sacó un espejo antiguo y lo colocó frente a Steven, no, frente a Mark, el caballero Luna. Entonces Lorien dijo claramente: Mark Spector. De inmediato, la expresión de Steven cambió. ¿Cómo sabes mi nombre? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.